esta porción en el capítulo 24. Estamos hablando acerca de las parábolas escatológicas. Y hermanos, si estamos hablando acerca de que estas parábolas traen un mensaje específicamente para el tiempo del fin. Y vamos a las Escrituras, capítulo 24. Dice, versículo 44. ¿Lo tiene? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Tengan la bondad de tomar su asiento, por favor, amados hermanos. Y quiero, tal vez, hermanos, ser un poco breve con respecto a esto. La semana pasada hablábamos, amados hermanos, acerca de la importancia de que el siervo, o mejor dicho, el pueblo en términos generales, pueda, hermanos, tener la fragilidad de saber esperar y cómo saber esperar a Cristo y a su reino. Y la semana pasada hablábamos acerca de la fidelidad y de cómo la fidelidad, hermanos, es un esquema de mucha diligencia en cuanto a lo que Dios desea en nosotros. Y la fidelidad está literalmente vinculada a la relación entre Dios y nosotros, pero también, hermanos, al siervo que espera el reino de Dios, dice aquí que también se le pide una segunda cualidad, y es que sea prudente, fiel y prudente, el siervo fiel y prudente. Entonces, hermano, la fidelidad ligada a la relación con Dios y la prudencia ligada literalmente al trato con nuestros semejantes. Ese es el enfoque general de cómo debemos de estar todos nosotros esperando el tiempo de la venida del Señor. Y la verdad es que la prudencia o el ser prudente es una de las cualidades que menos se practican en nuestro tiempo. Y hermano, y eso denota simplemente que no estamos esperando a Cristo. La prudencia o el ser prudente, hermano, no es otra cosa sino aquel enfoque donde o mejor dicho, es como el faro, como la luz que guía en medio de la oscuridad nuestra vida. Y la prudencia es una parte bien importante y fundamental, hermanos, en el esquema de lo que aquí se tiene que hacer. En esta tierra, la prudencia es como alguien que va en el mar. ¿Sabe que los barcos, hermanos? ¿Sabe que en los barcos, cuando van, hermanos, adentro de la mar, ellos únicamente son conducidos, mejor dicho, direccionados a través de un pequeño objeto que se llama brújula? La brújula les dice dónde está el norte, dónde está cada lugar, y entonces ellos pueden ubicarse, aunque anden adentro del mar donde no hay ni calles, ni avenidas, ni direcciones. Adentro del mar la brújula dirige al capitán del barco y él sabe hacia dónde debe de conducirse. La prudencia no es otra cosa sino eso, hermano, que en medio de donde no hay direcciones, ni, hermanos, tal vez una calle, hermanos, hacia dónde seguir, la brújula del Señor o del Evangelio es la forma de ser prudente de un hombre, de una persona, y esto lo va a conducir, hermanos, hacia Dios. Una persona prudente es una persona que literalmente, hermanos, la prudencia es como la brújula del cristiano que literalmente le guía la dirección hasta llegar a Dios mismo. Fíjese que estaba buscando bíblicamente
conclusiones acerca de la prudencia, y uno de los versículos que más, hermanos, habla acerca de esto, la encontramos en 1 Corintios capítulo 10, y quiero leer, hermanos, en el versículo número 23. La prudencia únicamente nos dice lo que es correcto, o mejor dicho, el ser prudente lo que nos dice es lo que conviene o lo que no conviene. Entonces, dentro de ese sentido, el apóstol Pablo enfoca uno de los versículos que denota realmente esta cualidad en una persona. Capítulo 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, una persona prudente es una persona que sabe hacer la distinción entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Como por ejemplo, hermanos, hay muchas personas, y lo digo con hermanos, lo digo con todo respeto, pero hay muchos cristianos que hoy están enfocados, hermanos, en si va a ganar o no la selección. Y se lo digo así, ¿no? Hay muchas personas, por ahí estaba oyendo a alguien que hacía un comentario respecto a eso, y la verdad es que, hermano, una persona prudente que está esperando a Cristo no va a estar pensando en esas cosas, porque la prudencia lo que hace es hacernos entender lo que realmente conviene y lo que no conviene, y eso es una cualidad que solamente la tienen aquellos que realmente tienen esperanza. Ahí los hermanos diáconos, ¿me ayudan, por favor? Ahí. Y lo que le quiero decir es que el enfoque es, y tiene que ser claro en este asunto, no todo edifica y no todo conviene. Ahora, hermanos, no es extraño que la parábola hable acerca de mayordomos, porque la verdad es que todos nosotros somos mayordomos de nuestra vida, y también somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, incluyendo nuestra familia, nuestros hijos. Pero la verdad es que, hermanos, hemos llegado a tiempos tan graves que simplemente no logramos hacer una distinción entre una cosa y la otra. Perdone lo que voy a decir, hermano, pero la verdad, solo en el caso de como padres para educar hijos, nosotros, la verdad, hermano, somos una lástima. Y lo que menos ejercemos en la educación de nuestros hijos es ser prudentes, correctos. Porque el ser prudente es una persona que disciplinada, pues en pocas palabras. Entonces, dentro de este sentido, cada uno al final del tiempo va a tener que entregar cuentas al dueño de todo lo que nosotros recibimos y de todo lo que nosotros, o mejor dicho, cómo lo hemos administrado. ¿Están conmigo, hermanos? El ser prudente no es otra cosa sino ver, analizar, examinar y luego actuar. Nosotros somos al contrario. Ya oyó aquella expresión que el Señor le dijo a aquel hombre, y cuando les dijo, hermano, id y multiplicaos. ¿Se acuerdan, hermano? Pero no les dijo así. Le dijo, id, fructificad y multiplicaos. Pero nosotros somos al revés. Nosotros nos multiplicamos porque para eso sí somos buenos, hermano, para multiplicarnos, pero no damos frutos ni resultados. Y perdone lo que voy a decir, y empezamos a tener hijos, como que somos, perdone la expresión, cuyitos. Hermano, a tener hijos, pero no tan siquiera tenemos conciencia de cómo educarlos, de cómo guiarlos, de cómo conducirlos. Y a tal grado, hermano, que lo que menos hacemos es analizar, pensar, saber. Mire, lo digo con respeto de nuestros amados jóvenes, pero a los hipotes les gusta jugar, hermano, a que son pareja. Y oiga, hermano, pero no logran a veces entender de que la pareja realmente, o el matrimonio, es un esquema de responsabilidad, no es un juego. Pero, hermano, generalmente el joven o la joven nunca anda pensando en las responsabilidades,
sino solamente en el beneficio, en el resultado y en el placer. Pero nunca, hermano, se enfoca literalmente en pensar o analizar o saber. Y es por eso que a muchos jóvenes les va mal en la vida, porque solamente se tiran, hermano. Medio le hace el ojito, hermanos, así la muchacha, y él ahí va, ya, no tiene fuerzas, se va detrás de ella, hermano, y a tal grado que muchos jóvenes han deshecho, han arruinado su vida, simplemente por no analizar, por no entender. Hermanos diáconos, y lo que yo les quiero decir, amados hermanos, es que simplemente una de las cualidades más importantes en el reino de Dios es esa, ser prudente, o sea, analizar, pensar, ver. Nadie se va a meter a, hermanos, a andar firmando como fiador si fuera o si tuviera esta cualidad. Hermanos, hermanitos aquí, hermanos diáconos, despierten. Diaconitos están dormidos. ¿Sabe, hermano? Y lo que yo le quiero decir es esto, que debemos de estar conscientes de este asunto, porque no es un juego. Si queremos realmente, hermanos, y si realmente queremos manifestar la gracia de Dios en nosotros, debemos de estar conscientes de que la prudencia debe de ser algo, parte de nuestra vida espiritual. Si no desarrollamos carácter como hijos de Dios, hermanos, en esta área simplemente vamos a estar metiéndonos en problemas una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque no analizamos, porque no vemos, porque no examinamos las cosas. Simplemente nos vamos a tirar, hermano. ¿Están conmigo, hermanos? Y eso el Señor lo especificó en una parábola también, Lucas 14. Dice así, 14, hermanos, dice, verso 28. ¿Lo tienen? Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Esto de edificar una torre, podemos verlo como edificar una casa, levantar una casa. Pero dice, ¿por qué no se sienta primero? Calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y todo, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y aquí se está refiriendo, hermanos, en el llamamiento que Dios nos hace en el Evangelio. Y oiga, hermano, este sentido es importante que lo comprendamos, porque el Señor lo que hace acá es simplemente, hermanos, debemos de ser prudentes a la hora de tomar decisiones, porque nuestras decisiones van a traer consecuencias en nuestra vida, sea la forma en la cual educamos a nuestros hijos, o sea en la forma en la cual cuidamos a la mujer, o sea la forma como llevamos el hogar. Tarde o temprano van a venir las consecuencias. Y oiga, hermano, es importante, dice aquí el Señor, analizar bien, porque de hecho van a haber consecuencias. Dice, analicen bien antes de empezar algo. Analicen bien si están preparados para poder solventar las necesidades o las situaciones. Inclusive aquí está hablando específicamente del llamamiento, porque se ha fijado que muchas personas caminan en pos de Cristo, hermano. Muchas personas, pero no todos. Muchas personas, hermanos, como decía una vecina por ahí, son llamaradas de tusa. Y son personas que no logran desarrollar carácter y solo están un par de meses en el Evangelio. De ahí salen corriendo, hermano, por cualquier cosa. Porque tal vez a aquel se le quedó viendo mal o qué sé yo, sale corriendo. Entonces no hay convicciones, no hay, hermano, y no que solamente se dejó llevar por el aspecto del momento, por la emoción. Quiero aprovechar para decirle algo, hermano, con respecto a eso. Cuando alguien le quiera, aunque sea su propio hermano en carne,
aunque sea su tío, aunque sea quien sea. Mire, por favor, antes de meterse usted a salir de fiador por alguien, por favor, analice bien el asunto para que no esté llorando después. Analice, hermano, antes de salir de fiador, hágase esta idea. Usted va a ir a servir de fiador, pero hágase la idea, porque cuando usted firma, mire, yo sé y trato de entender. Lo que pasa es que cuando alguien nos pide un favor así, dice, no, sos mi amigo, mi hermano, yo por eso te busco, que no sé qué. Y a tal grado que la persona que va a firmar y que no es prudente en este asunto, lo que está haciendo con su firma es diciendo, si él no paga, pago yo. Y hasta cierto punto lo hace con un cierto orgullo. Dice, si él no paga, pago yo. Entonces no tiene por qué enojarse a la hora que le venga el recibo ahí a usted. Porque ese es el dilema. En lo personal, la Biblia dice que nadie sirva de fiador a nadie. ¿Sí, hermanos? Para evitarse problemas. Pero como somos imprudentes y somos temerosos del que va a decir, de lo que van a decir, entonces generalmente nosotros, hermanos, no logramos entender ese asunto. Por favor, quiero que busquemos, hermanos, en Mateo 24. Aquí se nos dice acerca de este asunto. Al no calcular, el no ser prudentes en la vida, hermano, va a traer una consecuencia. Y la consecuencia aparece en el versículo 51 del capítulo 24. Porque esta parábola, que es la que vamos a estudiar más despuesito, pero hermano, todo lo que aquí se menciona acerca del siervo malo tiene que ver con el no ser prudente. Y el verso 51 dice que al final, dice, el dueño de todo lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los azotes espirituales van a venir sobre la vida. Cuando no, o mejor dicho, si lo quiere ver dentro de términos prácticos, van a venir los problemas, van a venir las dificultades a consecuencia del no ser prudente. ¿Están conmigo, hermanos? Los azotes vendrán. Una persona imprudente, o mejor dicho, acuérdese que el siervo fiel y prudente. Entonces, pero el hermano, el siervo imprudente, o mejor dicho, para saber si somos imprudentes nosotros o no, por lo menos hay 6 cosas que son generales en este asunto, hermano, para saber si realmente somos o no somos, si esperamos o no, si solamente estamos pasando el tiempo en una iglesia o verdaderamente tenemos una convicción, hermanos, de Cristo en nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Oiga, lo primero que vamos a mencionar acá es el hecho de que un siervo imprudente es precipitado. O sea, mejor dicho, hermano, es una persona acelerada. Toma las decisiones a lo loco, firma a lo loco, hace las cosas como le da la gana, ni tan siquiera pide consejo, ni nada. Es una persona imprudente. Y le voy a decir una cosa más, hermanos. ¿Qué es más fácil? ¿Solucionar el problema, hermanos? ¿O no meterse en él? Bueno, es más fácil no meterse que arreglarlo. Entonces la prudencia lo que va a hacer es enseñarnos a no meternos en problemas. En Eclesiastés capítulo 5, busque por favor. Eclesiastés 5 dice así, en el versículo número 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando damos la palabra o cuando damos una palabra, hermanos, pareciera ser como que literalmente estamos ligados al asunto. Y la verdad es que yo les decía un día de estos que lo que menos a veces, hermanos, en lo que menos se cree es en la palabra, muchas veces de los cristianos evangélicos. ¿Están conmigo, hermanos? Lo que el Señor dice aquí, cuando digas que vas a pagar tal día, aunque te quedes sin comer, paga. Eso está diciendo, hermanos. Hermanos, lo que está diciendo
que bajo ninguna circunstancia tú vayas a tratar de evadir lo que has prometido. Entonces el Señor nos da una opción, dice, si prometes, tienes que cumplir. Entonces dice Él, pero entonces es mejor no prometer, porque ahí no hay problema. Si no se, mire hermano, de repente se le dice, hermano, y usted está dispuesto a hacer la obra, y él dice, la verdad es que no, yo quiero ser haragán nada más allá, yo no tengo ganas, yo vengo solo por venir. Entonces, hermano, pero es mejor así que decir, sí hermano, amén, aleluya, y solamente para estar 2 meses. Es mejor no meterse en problemas, hermanos. Entonces, dentro de ese aspecto debemos de tener bien en cuenta que una persona o el siervo fiel y prudente es aquel que antes de hablar ve, analiza, piensa y luego habla. Pero si usted se ha fijado bien, como que a nosotros nos falta todo eso, ¿no? ¿Están conmigo, hermanos? Otra cualidad que la persona imprudente tiene es que es inconsiderado en el momento de, hermanos, de oír. Este tipo de criterio es cuando de repente alguien le llega a contar algo a usted. Hermanos, cuando alguien le llega a contar algo a usted, cuando alguien le llega a decir, hermano, fíjese que le quiero contar esto, y es que la hermana aquella, y empieza, hermano, a chambrearle ahí. ¿Alguna vez le han llegado a chambrear a la casa, hermano? Nunca. ¿Alguna vez le han llegado a hablar de otro hermano o hermana a su propia casa? ¿Por qué se le queda viendo al otro que tiene ahí, hermano? ¿Ah? ¿Se siente acusado? Mire, yo sé que más de alguna vez le han llegado a hablar de alguien, sea de la iglesia, sea de un familiar, sea de quien sea. Y lo curioso, ¿sabe qué es? Que cuando alguien nos llega a hablar algo así, hermano, ¿sabe qué es lo que esa persona quiere hacer? Es controlar su pensamiento. Lo que quiere es que usted piense igual que él o que ella. Y llega a contarle, fíjese hermano, que esto y esto pasó, y que esta hermana, y lo que él espera, el que le está contando eso, lo que espera es que le diga, qué barbaridad, es que este hermano, y es que no, y empieza a hablar ahí. Y perdóneme, pero la mayoría de nosotros como que tenemos ese problema, ¿no? De repente llega alguien a contarnos alguna cosa que ni nos importa, hermanos, pero ahí estamos ya juzgando. Eso, y yo ahorita por aspectos que no lo puedo mencionar, pero hermano, pero la imprudencia está basada y está radicada en ese asunto. Hermanitos diáconos, espero que no estén de adorno los hermanos. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, enfocando este asunto es simplemente, hermanos, simplemente que una persona, hermanos, imprudente es una persona inconsiderada. Una persona que no tiene consideración al momento de juzgar. Una persona que simplemente, hermano, le llegan a contar y ni tan siquiera tiene en cuenta los pormenores del asunto. Simplemente juzga y hermano, y se alía con la persona. Y lo digo con respeto, a veces hasta las autoridades de la iglesia caemos en esos errores. Que de repente llega un miembro a contarnos algo en contra del otro, y a veces como autoridades ni tan siquiera analizamos la situación, sino que de un solo nos tiramos a decir qué barbaridad y esto no sirve y cómo hace esto, sin tan siquiera ponernos a pensar que hay pormenores del asunto. Y eso lo único que manifiesta que somos personas imprudentes y que por nuestra causa mucha gente a veces es dañada. En 2 de Samuel capítulo 16, Segunda de Samuel 16, 1 dice así. ¿Lo tienen, amados? Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a recibirle con un par de asnos
enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, bueno, etcétera, etcétera, hermanos. Y el versículo 3 dice: y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y el criado de Mefiboset respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Y entonces el rey dijo a Siba: oiga, hermano, de un solo, sin tan siquiera analizar si era verdad, si era mentira, David de un solo le dice: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y a Mefiboset en ese momento le quitó todas las tierras y todas las posesiones, solamente porque éste llegó y le contó algo que no era cierto. Pero David, hermano, de un solo sacó el juicio y dijo, le quito todo a Mefiboset y te lo doy a ti. Pero esto era un engaño, esto era una mentira. Así como la mayoría de gente que se le acerca a usted cuando le va a hablar de otra persona, hermano. A veces son mentiras. Y a veces, con todo respeto, aunque sea verdad, es cosa que no nos interesa, hermano. Preocúpese y preocupémonos por nuestra propia vida y no por la vida de los demás. Amén, amados. Hay que tener este cuidado de no, hermanos, dejarnos dominar por el corazón de la gente, por el corazón de las demás personas. ¿Están conmigo, hermanos? Es importante, por favor, que tengamos en cuenta esto. Una tercera cualidad, hermanos, es que una persona o un siervo imprudente es inconstante. O sea, es una persona que nunca se sabe, hermanos. Como le dije, a veces una persona inconstante es una persona que inicia algo hoy y mañana ya cambia de parecer. Santiago 1:8 nos habla de este asunto. ¿Lo tienen, amados? Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así dice. El hombre de doble ánimo. O sea, ¿y sabe quién es el de doble ánimo? El que comienza algo pero no lo termina. El de doble ánimo es aquel que hoy está contento, mañana está bravo. El de doble ánimo es aquel, hermanos, que un día está dispuesto a dar su vida por Cristo y al siguiente día está celebrando, hermanos, el partido de fútbol. Una persona de doble ánimo es una persona simplemente que no tiene una dependencia y no tiene, hermanos, una firmeza en sus palabras. ¿Sí, hermanos? Ahora, como un cuarto asunto, hermanos, es que es dominado por los instintos de su carne. Es una persona imprudente, y allí yo creo que tenemos graves problemas todos. La carne nos controla, la carne nos domina. Los deseos de la carne, hermano, de verdad vienen a querer dominar nuestra vida. Y perdone lo que voy a decir, hermano, pero la verdad es que usted sabe que hay cosas que nosotros hacemos que a Dios no le agradan. Y sin embargo las seguimos haciendo. ¿Está conmigo, hermanos? Hay cosas que a Dios no le agradan y las seguimos haciendo. Y no nos importa. Y generalmente dejamos que la carne, hermanos, se adueñe de nuestra vida y nos viene a controlar. En Primera de Corintios 6. Primero de Corintios capítulo 6. Oiga lo que dice, hermanos. 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y es la diferencia de la que le hablaba al principio. Pero luego dice: todas las cosas me son lícitas, pero ahí dice: pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y a veces, hermanos, por ejemplo, cuando la vecina le llega a tirar la basura a la puerta de la casa, una persona que no sea correcta, me refiero a una persona que no esté esperando a Cristo, hermano, esa persona agarra la escoba y se la vuelve a barrer para arriba, a dejársela a la puerta de la vecina. Entonces, una persona imprudente es una persona que se deja dominar por los instintos. Y seamos honestos en algo: es como cuando el hombre agarra del pescuezo a la mujer, hermano.
¿Hay cristianos así o no? Sí, por desgracia hay. Agarra a la mujer del pescuezo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que no se puede controlar. O sea, la carne, el enojo, el instinto, o cuando de repente, hermano, el microbusero no le dio el vuelto a usted del billete de $1, cuando le dijo que ya se lo había dado y no era cierto. La pregunta es, ¿qué reacción es la que tomamos como hijos de Dios? Y lo que hacemos es enojarnos. Y perdóneme, hermano, pero a veces como cristianos en la calle, aquí hermanos, todos estamos calladitos, ¿no? Bueno, solo el muchacho está gritando ahí. Pero sabe, hermano, pero la mayoría estamos aquí calladitos. Pero el problema es, ¿y en la calle? Cuando el cobrador no te quiere dar el vuelto. Cuando el hermanito aquel te pidió que le prestaras el disco y no te lo devolvió. Cuando oyes cualquier cosa por ahí que sientes que no está bien, la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? Mire, la verdad, hermanos, la verdad, seamos honestos. La verdad es que la falta de ser prudente nos hace ponernos a pelear con medio mundo. Y andamos peleando y se oye de tantos malos testimonios en el corazón de muchos cristianos. Pero malos testimonios a morir, hermano. Cristianos que se dan el lujo de ponerse a gritar en la calle, en la colonia, a pelearse con el vecino. Y ni tan siquiera por lo menos hablar así, decirle, bueno, vamos, metámonos adentro, allá al baño y vamos a arreglar las cosas si usted quiere. Ni tan siquiera eso, sino que se da el lujo de hablar, hablar y hablar. Y la verdad es que de tanto que hablamos, no hacemos nada. Hay gente que dice, va a ver que cuando yo lo vea, le voy a decir esto y le voy a decir esto otro, y va a ver que le voy a decir esto, ya va a ver, y yo le voy a decir esto otro. Le dice al otro, y el otro se le queda viendo. Y de repente va llegando con quién es el problema. Y sabe lo que solo se le queda viendo. Y ¿se ha visto que somos buenos solo para eso, hermano? Solo para hablar. Somos imprudentes. Y por eso nos andamos metiendo a pelear. La próxima vez que vea un cristiano, hermano, peleando, lo digo con respeto, no quiero que se me vaya a ofender del todo, hermano, pero la verdad que cuando hayan reuniones mundanas de lo que sea, hermano, de directiva, de en la escuela, de lo que sea, un cristiano tiene que realmente ser prudente a la hora de hablar. Pero el problema es que los cristianos se andan metiendo en locuras que no convienen, pensando y diciendo, le dice ahí él, ¿y cómo sacamos a nuestras hijas para la marcha? Ya dice la hermana, levanta la mano y dice, mire, yo quiero que vayan de rosadito, y quiero que vayan con faldita cortita, y quiero que lleve una diadema arriba, y quiero que lleve antenitas, y quiero que no sé qué. Hermano, no se ande metiendo en esas cosas, porque como cristiano la gente lo está observando y ve todos sus movimientos, y sabe lo que después dicen, y eso es lo que va a aprender a la iglesia. ¿Cómo le dice el marido a la mujer cuando la mujer está brava, hermano? ¿Cómo le dice el marido? Y eso es lo que vas a aprender, y eso es lo que te enseña. No, yo no le enseño eso. Eso lo aprendió de gratis. Pero sabe, hermano, el dilema es que cuando no hay un verdadero enfoque respecto al ser prudentes, al saber que el siervo prudente y fiel es el que espera a Cristo, el no entender esto nos hace meternos en pleitos, en problemas. ¿Sabe, hermano? Quiero decirle algo. Cuando alguna vez usted preste dinero a algún hermanito, y este hermano, y este hermano no se lo pague, por favor, no haga un problema de eso. Hermano, por eso es bueno no andar prestando. Y si alguien le presta, de una vez regáleselo, hermano. Pero no ande prestando, o sea, no ande esperando que se lo devuelvan. Eso es lo bíblico. Ahora, oiga esto, hermano, por favor. No haga de eso un problema. Porque es probable que solo por eso, por $1 que no le pagaron y usted se va a reclamar,
Es por eso que la otra persona que es ¿qué, hermano? Que es así dulcito de esos de fiesta, hermano, que medios se hacen así, se quiebran. Mire, no va a ser que por eso esa persona deje de venir o deje de ir a la iglesia. Por favor entendamos, hermanos, por favor entendamos. Simplemente dice aquí: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La idea básica es no dejarse dominar por los aspectos ni sentimentales ni nada de eso. Y quiero tocar el último, bueno, faltan dos, el quinto punto está relacionado al aspecto de la negligencia. Un siervo imprudente no es otra cosa que una persona negligente. Santiago 4, una persona negligente, hermano. ¿Lo tienen, hermanos? Una persona negligente simplemente es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice acá. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, una persona negligente no es otra cosa sino una persona que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace. Y esto nos pone en una desventaja también muy fuerte, hermanos. Vean, así como Sansón, que él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Las personas están esperando hasta el final para querer arreglar las cosas. Y el último punto que quiero mencionar, hermanos, respecto a este asunto, está en Oseas capítulo 4, y esto es que una persona, hermanos, imprudente es una persona ignorante voluntariamente y que no se preocupa por aprender ni quiere aprender. Quiero leerle capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahí dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La idea básica de este asunto es sencilla, hermano. Dice aquí: porque faltó el conocimiento, por eso el pueblo fue destruido. Entonces la idea básica es: por cuanto desechaste el conocimiento. Una persona que no quiere aprender es una persona que siente que ya lo sabe todo. Y ahí hay un gran problema. Eso también es imprudencia dentro de los términos prácticos, hermanos, en el corazón de cada persona. Hermano, la verdad es que la prudencia se manifiesta de muchas formas, pero la verdad es que la prudencia es algo que va, hermanos, de la mano de Dios, y es algo que, mejor dicho, son las responsabilidades que tenemos con nuestros semejantes. Quiero leer el verso 46 del capítulo 24 de Mateo. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Tenemos que ser prudentes. La prudencia es parte fundamental de nuestra vida, hermano, y es algo que sin eso, hermano, me atrevo a decir, sin eso, mire, hermano, el Señor, estas parábolas están enfocadas en el tiempo del fin. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios que de verdad, hermanos, esperan a Cristo, son las personas que son fieles hacia Él y son prudentes en cuanto al trato con sus semejantes. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces la idea es sencilla, ¿no? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo de esta manera, porque de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y la idea es sencilla, hermano. Si una persona realmente espera a Cristo, hermanos, se va a manifestar a través de estas dos cualidades. Mire, una persona que espera al Señor se va a preocupar de no tener estas cosas que hemos mencionado, y, hermanos, se va a enfocar en el hecho de tratar de luchar contra sí mismos.
Por ahí he sacado unas páginas que aparecen 35 cosas que hablan acerca de lo que Dios quiere, hermanos, para no ser imprudentes. Solamente le voy a mencionar una. Dice que no tenemos que ser enojados. Pero ¿sabe qué es enojado? Es una persona, hermano, que anda con una cara insoportable siempre. Esa es imprudencia, porque se daña al prójimo, hermano. ¿Están conmigo, hermanos? Pero ahí yo quisiera que usted lo analizara a la luz de lo que hay, porque ahí van los textos bíblicos. Y analice, hermano, por favor, y tenga bien en cuenta eso. El Señor está a las puertas. Y la verdad es que el siervo al cual Él viene a traer es al siervo fiel y que ha sido prudente en su forma de actuar. Hace años salió, y yo no sé si todavía estará saliendo, hermanos, una película que salía, era una película, se supone, de Jesús, pero el actor que habían buscado era un actor todo loco, hermano, y hasta cuando daba las enseñanzas, según esa película, él se reía como que era loco y se burlaba en esa, y todavía, yo creo que todavía anda por ahí, se burlaba porque aquel se cayó, se reía él también. Cristo no era así. Mira el carácter de Cristo a la luz de las Escrituras. ¿Sabe cómo lo vemos? Como una persona bastante seria, que se le quedaba viendo a la mujer prostituta y solo se le quedaba viendo y aquella se ponía a llorar. Un hombre serio, prudente, correcto, fiel, un ejemplo a seguir. Amén, amados. Pero además de eso, hermano, además de eso, lo que Dios espera de nosotros es que tengamos carácter correcto, estable y firme, para que cuando Él venga nos halle haciendo así. ¿De qué va a depender el que te vayas con Cristo? Va a depender de estas dos cualidades. Tienes que ser fiel para con Dios en todas las cosas y también tienes que ser prudente en cuanto al trato con tus semejantes. Cierra tus ojitos, por favor, hermanos. Cierra tus ojos.